caso nada más. Silencio, por favor, que vamos a continuar. Silencio, por favor. Se reanuda la sesión. Señor secretario, dé cuenta de la entrega por parte del aperito de las notas manuscritas referidas a los informes solicitados por el tribunal. Sí, se da cuenta, señor presidente, que el perito compareciente en el día de hoy hace entrega a este secretario de 3 notas correspondientes a los análisis, en el que consta anotaciones, en una de ellas en el anverso y reverso. En las otras 2 solo consta en el anverso. Quedarán unidas al rollo para su examen por las partes. Las defensas. Con la venia de la sala para la defensa número 11. ¿Se han seguido en las periciales básicas metodologías distintas de la termodinámica? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, ¿se han seguido en las periciales básicas metodologías distintas de la termodinámica? No entiendo su pregunta. Quiero decir, la termodinámica, la espectrometría de parafina, cromatografía de gases... Todo que las técnicas utilizadas las tiene usted en los correspondientes informes. Otra pregunta. ¿Es cierto que existe otra metodología más precisa y evolucionada llamada cuántica o atómica? Por supuesto. ¿Y me puede explicar por qué no se utilizó? Porque no la poseo. ¿Por qué? Porque no la poseo. ¿Y por qué no se pidió auxilio o colaboración con otras instituciones? Bueno, creo que he contestado anteriormente, mientras saliera la identificación, y que solo podría ser dinamita porque eran elementos explosionados, pues no se podría llegar a mayor identificación que el de dinamita. Por tanto, no se considera necesario. Si se hubiera hecho este estudio cuántico, los resultados hubieran sido bastante más precisos. No sé si los compañeros químicos que han formado parte del otro pericial quizá puedan contestarle a eso. ¿Me podrían contestar alguno, por favor? Pues parece que no. Otra pregunta. No hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Tugier. Mire, usted ha afirmado que la muestra de referencia de la goma 2 eco que analizaron provenía directamente de la fábrica. Luego nos ha comentado que había estado en los polvorines. Es decir, ¿cómo usted tiene la certeza de que directamente ha venido de la fábrica? Vamos a ver, mire, la dinamita goma 2 eco se fabrica en fábrica, es un explosivo industrial, evidentemente. Cuando a lo mejor digo que viene de fábrica es porque viene de la fábrica a unos almacenes que normalmente tienen Unión Española Explosivos o Max & Corp, y los almacena ahí y de ahí reparte. Pues yo, el tiempo que ha estado en los almacenes, el tiempo de su fabricación y el tiempo hasta que llega a nosotros, lo desconozco, pero es que para nosotros eso no tiene demasiada trascendencia. Bueno, sí, pero es que usted había hecho la afirmación de que venía directamente de fábrica, y yo quería saber si exactamente le habían entregado de fábrica en mano a usted. No. Vale. Entonces, ¿cómo llega a usted la muestra de referencia a cartucho de goma 2 eco? Bien, esa muestra de referencia forma parte de varias, de una entrega que hace Unión Española Explosivos a través de sus distribuidores o no, no es un tema que yo lleve, y entonces es un explosivo que se está haciendo en prácticas con los alumnos, el curso que tenemos en ese momento, y uno de esos cartuchos que están preparados para esas prácticas es el que se coge al azar y se utiliza como patrón. ¿Lo coge usted directamente al azar en los polvorines, en el mini polvorín? Sí. Es usted, bien. Vamos a ver. Existe la posibilidad de que la muestra M3, que es la muestra patrón, la muestra de referencia, perdón, y la M2, que es lo que se encontró en la furgoneta Kangoo, tengan el mismo origen? Es decir, si los dos se han encontrado metenamina, ¿es posible que por descuido o por lo que fuera, realmente al final se acabase analizando lo mismo una parte del cartucho y M3 y M2 sea lo mismo? No, no son la misma. Pueden ser dos goma 2 eco, es decir, la misma dinamita. Ahora, no es la misma sustancia. Bien. ¿Recuerda usted si tenía el año de fabricación la muestra patrón? O sea, ¿recuerda el año de fabricación de ese cartucho que utilizó usted? No lo recuerdo, pero lleva una numeración, la envuelta, el encartuchado,
y está en posesión de la sala, de los peritos, no sé, Bien, porque bien. se entregó completo. Sí. ¿Usted le puede encontrar alguna explicación que luego sus compañeros peritos analicen una muestra que es la Maxan 4, que son cartuchos de dinamita de la misma fábrica del año de fabricación del 2004, luego hay una Maxan 5 y 6, que no se les haya encontrado ni metenamina ni tampoco DNT? No tengo ninguna explicación. Esa explicación, ellos van a ser personas mucho más adecuadas para darla. Bien. ¿Usted entiende que haya podido haber desaparecido la metenamina más adelante por la mala conservación o el envejecimiento de las muestras? ¿Desaparecido? Sí. Vuelvo a repetir, la metenamina la detecta Policía Científica, los peritos de Policía Científica, que me imagino que pueden ser quizá los mismos que estén ahora. Ellos son los que pueden dar esas explicaciones que creo que se han dado aquí. Bien, de acuerdo. Mire, cuando usted se refería a la muestra 612A, que era la bolsa, que parece ser que había aparecido que se había recortado una parte, ¿usted recuerda exactamente qué hizo luego con el recorte de la bolsa? ¿Lo remitió con el resto de efectos? Normalmente cuando una muestra se recorta, se utiliza y se extrae totalmente, como es el caso cuando se utiliza una pequeña porción, evidentemente no. No recuerdo haberla guardado, no podría decirlo. No lo recuerdo. Muchas veces cuando es un resto muy pequeño se desprecia. Bien. Cuando hay otra muestra, si solo es ese sí, pero si es muestra mayor no es. Pero finalmente no sabe qué ha pasado con esa muestra. Bien. Si era un resto pequeño, normalmente lo despreciaría. Bien. ¿Usted podría ahora mismo recordar qué muestras exactamente fueron sometidas a lavado y cuáles no? Vamos a ver, a extracción se sometieron todas. En su totalidad o no, Bien. pero se sometieron todas. Vale, pues ¿sabe cuáles, qué partes de las distintas muestras se sometieron a ese proceso y cuáles no? ¿Qué partes y algunas enteras y otras no? No, porque yo no presté detalle de tal circunstancia. Yo le puedo decir cómo normalmente se producen esas extracciones, que es habitual y siempre igual. Lo que no puedo decirle detalladamente después de ese tiempo cómo lo hice, porque no lo recuerdo, lo siento. Bien. ¿Usted realizó cromatogramas? ¿Perdón? Sí, Cromatografías de capacidad. Exactamente. ¿Y los resultados usted los firmaba? Claro, los he firmado en el informe. Sí, pero vamos a ver, no solamente ¿los refleja directamente en el informe o no hay ninguna... Reflejo o no hay ningún resultado en papel, es decir, aparte de lo que usted refleja en el informe, hay sueltos? Solamente en mis notas, que son notas de laboratorio sin más significado. Son las notas de anotaciones personales. Bien. Entonces, todo eso es lo que ha entregado ahora mismo al tribunal. Bueno, una puesta a limpio de esas notas, evidentemente, que yo tenía. Porque en el estado en el que estaba, mientras estaba analizando, pues que están encima por allí de todas las cosas, evidentemente decidí pasarlos a limpio y ponerlos en una forma que yo pudiera leerlas con claridad y... ¿Usted en algún momento tuvo constancia de que la M3 se la ha puesto hasta el día de hoy de alguna forma en su conocimiento que la muestra M3 se encontró DNT? No. Bien. ¿Usted conoce algún explosivo que lleve metenamina y DNT? No. Pero no lo ha buscado. Es decir, si usted hubiese tenido constancia a la hora de hacer los análisis de que existía DNT, además de la metenamina, le hubiera podido adjudicar algún tipo de nombre a esa dinamita, a ese compuesto. Nombre nunca. Vale. ¿Ni ahora? Ni ahora. Bien. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, para mí la sala de defensa de Yamat Zugani y José Gallún. Vamos a ver. ¿Cuántos funcionarios químicos hay adscritos en la unidad central de TEDx? En este momento, 1. ¿Y el 11 de marzo de 2004? Lo mismo. O sea, usted... Había 2 químicos, pero uno se dedicaba solamente al tema de NeoRBQ. Entonces,
¿realizó usted todos los análisis acerca de los restos y muestras recogidos en los focos de explosión? En aquel momento sí. ¿No pidió ayuda a nadie, ni nadie le ofreció ayuda para...? No, las cosas se fueron desarrollando adecuadamente y tuve tiempo suficiente. ¿Y los resultados que usted comunicaba eran vistos con normalidad por sus superiores? Me los solicitaron mis superiores. ¿En algún momento comunicó usted por escrito o verbalmente cuáles eran esos componentes de dinamita que usted había detectado en sus análisis? No, ellos solamente decían que hay. Y yo no puedo, a personal que normalmente no es experto, no puedo estarle liando con términos químicos que no conducen a nada. ¿No tuvo ningún contacto, ningún enlace con la policía científica para contactar con otros expertos dentro de la policía española? ¿Perdón? Que si no mantuvo contactos o enlaces con la policía científica. Yo, mis relaciones con policía científica son constantes y fluidas. Sí, pero me refiero, no contactó con ellos para solicitar su ayuda o se ofrecieron. No, vuelvo a repetir que son constantes y fluidas. Cuando necesitamos algo, nos llamamos tranquilamente por teléfono. ¿Y usted aquel digamos, tope que encontró en los análisis en cuanto que detectó esos componentes de la dinamita que no comunicó a nadie, ni verbal ni por escrito? Perdón, verbalmente sí. Los componentes. Perdón, no le había entendido bien. Discúlpeme. Los componentes no. ¿Y usted no creyó oportuno intentar hacer unos análisis más severos o más importantes? Vamos a ver, para averiguar si se podían detectar otros componentes en los focos? En mi experiencia, en dinamitas explosionadas, poco más se encuentra casi siempre. ¿Ha comunicado usted antes que recepcionó usted los restos y vestigios recogidos en los restos de los focos de explosión? Algunos de ellos sí, claro. ¿Etiquetó los restos? Sí, estaban perfectamente diferenciados por estaciones y por focos, como cuando el foco estaba determinado, cuando era indeterminado también se manifestaba así. Estaban en bolsas. ¿Y todo esto lo guardó en el armario? No, esto estaba en el laboratorio analizándose. ¿Y qué es lo que guardó en el armario? Cuando se terminaron los análisis, se envasaron las muestras y se guardaron. Como es su obligación. ¿No le entregaron los TEDx actuantes en los focos trozos de fuselaje de los trenes o estructuras, chapas enteras? Hay algún resto de chapa y hay algún resto de revestimientos de tren, creo recordar. ¿Y eso dónde lo guardaban? ¿También en el armario? Claro, todas las muestras de focos se guardaban. ¿Y el armario cómo es de grande? Pues un armario de 2 puertas. Pues un armario de 2 puertas, un armario metálico de 2 puertas, normal y corriente, de los que hay miles. ¿A usted los TEDx actuantes en los focos de explosión le entregaron solutos de muestras recogidas en los trenes con agua de acetona? Perdón, ¿a qué se refiere con solutos? A muestras recogidas en los trenes por los propios TEDx y depositadas y lavadas con agua de acetona o conservadas en agua de acetona. No entiendo bien, no entiendo su pregunta. Si le llegó alguna muestra ya en estado líquido por haberse en el lugar de los hechos lavado con agua y acetona, por ejemplo, una parte del tren. No. Nadie le llegó nada de eso. Solutos no, disolventes, según me dice su señoría, o líquidos, no me llegaron. ¿Ustedes en los minipolvorines de la unidad central TEDx tienen gomado seco? No siempre. ¿De dónde sacaron la muestra patrón de gomado seco? De la que había en aquel momento. ¿Dónde estaba? En los minipolvorines creo que estuvo la muestra. Y luego, pues en unas cajas, en bolsas, no sé exactamente. El análisis que le hizo llegar la policía científica de esa muestra patrón, ¿en algún momento vio reflejado
que tuviera un componente llamado, bueno, el componente DNT de dinitrotolueno? No, no. Los cromotogramas que usted realizó sobre las muestras ¿salen físicamente del aparato o únicamente usted apunta los datos que salen? Perdón, son placas cromatográficas de capa fina. Es decir, es un soporte de cristal que lleva un revestimiento de sílica, de gel de sílice, que es por donde se desarrolla la cromatografía. No hay ningún papel, no hay ningún aparato. Y ahí aparecen, digamos, detallados o pormenorizados los componentes que se encuentran, ¿no? Ahí aparecen separadas unas manchas reveladas que indican con su situación o localización dentro de la placa a qué explosivo, qué sustancia, en mi caso explosivos, que es lo que busco siempre, se corresponde. Y a raíz de los cromotogramas no se realiza un informe por escrito detallando los componentes. Es que el componente era uno, en orgánicos. ¿Esas placas las conservan? Evidentemente no. Anteriormente han comentado, tanto usted como el resto de los peritos, que esta prueba pericial al principio estuvo el resultado de la metelamina era un resultado por contaminación. ¿Esto es así? Bueno, yo la valoración que hice fue contaminación, porque al no pertenecer a la muestra patrón solo podía ser una sustancia contaminante ajena y extraña, como puse en el informe. ¿Nunca han sometido al laboratorio a exámenes de idoneidad o han realizado o sabían ya previamente que los resultados, los análisis de ese tipo daban metelamina? No, yo desconocía totalmente. ¿Han existido precedentes de contaminación en el laboratorio? En los resultados que a mí me ha mandado el laboratorio nunca han sido extraños ni que se salieran de ningún parámetro normal. Entonces, ¿por qué ahora presumen que se ha producido una contaminación de DNT o nitroglicerina? Esto quizás sea un poco más para el resto de peritos. Yo eso no puedo contestárselo. ¿Me puede contestar algún perito? Ya han dado las explicaciones esta mañana. ¿Quiere usted algo en concreto? Sí, ¿por qué presumen que es una contaminación y no es un resultado real? Que eso ya lo han explicado esta mañana, cada uno con su alternativa. De hecho, ha habido 3 posturas, más o menos. Creo que esto... Sucintamente, por favor, no podemos repetir ahora creo todo que lo de esto esta será mañana. motivo de discusión posteriormente. Sí, eso es evidente, pero sucintamente contéstele a lo que le está diciendo. Hay una serie de pruebas que indican esa posibilidad de contaminación, no una, varias. Yo creo que posteriormente se puede hablar y enumerar unas a una detrás de otra. Cuando se lava con acetona y agua una muestra, un resto, un vestigio, ¿qué es lo que se va primero, la nitroglicerina o el nitrato de amonio? Si se lava con agua, vamos a emplear la palabra lavar porque todo el mundo la entiende, me parece correcto, pues primero es el nitrato amónico, que es el único que es soluble en agua. ¿No es más volátil la nitroglicerina? La nitroglicerina no es soluble en agua. Pero si se lava con agua de acetona, ¿qué es más volátil, la nitroglicerina o el nitrato de amonio? Perdón, se lava con agua y después con acetona. ¿Y después de estos 2 baños? No con agua y acetona. ¿Y después de estos 2 baños? Después de esos 2 extractos sí que se pueden analizar, además con el primer extracto acuoso, si algo no hay disuelto se puede utilizar una vez seco para continuar con lo orgánico, no hay por qué desecharse, se puede utilizar el mismo una vez eliminada el agua o una vez eliminada la acetona, sirven tanto para una cosa como para otra. Esto quizás más también para los peritos. ¿Ustedes están de acuerdo con la metodología empleada en la prueba pericial y con los instrumentos empleados también? Es un acuerdo al que han llegado todos. ¿Cómo pueden, aunque quizás sea también para un
un momento posterior, pero se aceptan, digamos, las condiciones de la prueba pericial, ¿por qué achacan a la contaminación los resultados obtenidos? ¿No entienden lo que le está preguntando? ¿Quiere contestar alguno? No entiendo por qué dice que hemos achacado a la contaminación. Creo que ya nos hemos pronunciado suficientemente esta mañana en lo que cada uno entendemos por contaminación, ¿saber? Contaminación atmosférica, ¿no? Y luego otro tipo de contaminación. ¿La ha oído? Sí. Yo también suscribo lo que ha dicho mi compañero. Ustedes lo que niegan es la contaminación atmosférica, ¿no? Te digo, los dos peritos. Es decir, que los componentes no típicos hayan venido de... Esto queda corroborado con las declaraciones de la compañera perito de esta tarde. Bien, eso es una valoración cara al tribunal, no al perito. Yo sigo diciendo lo mismo, es decir, creo que más adelante valoraremos cada uno de los temas. Entonces eso es evidente, que más adelante vamos a valorar los temas. No me repita más que más adelante vamos a valorar los temas. Yo estoy de acuerdo en esa contaminación ambiental y enumeraré... Sí, y esta mañana también ya lo he explicado sucintamente. No hay nada nuevo, por lo tanto, señor letrado. ¿Y ustedes que están de acuerdo con la contaminación ambiental, participan de la idea de que en el laboratorio o en el lugar de custodia existiera un ambiente cargado de DNT, nitroglicerina? ¿Eso no sería, además de cancerígeno, peligroso para el lugar? Sucintamente, por favor. No es necesaria una concentración tan elevada para que sea cancerígeno para que se produzca la contaminación. ¿Saben ustedes de cuándo estaba contaminado el lugar? No solamente supongo que se estaba almacenando en un polvorín de explosivos, es decir, explosivos de todo tipo. Es decir, previamente a la prueba pericial no había una fecha desde la que se supiera que el lugar estaba afectado por la contaminación o inválido para la investigación, según ustedes. Yo no puedo valorar si estaba bien o mal conservado, yo solamente analizo las muestras actuales y las comparo con muestras anteriores y veo que la única explicación posible es esa. Estas preguntas son para la funcionaria química del Cuerpo Nacional de Policía, inspectora. ¿Usted ha firmado los informes que ha enviado al sumario, todos en solitario? Los he firmado yo, la parte correspondiente a química o sustancias explosivas, sí. Creo. Su jefe inmediato no le ha advertido que era necesaria la firma de 2 peritos para la contundencia del informe. Cuando se solicitaba un informe por el juzgado instructor, en este caso, y se requería los conocimientos en química para hablar de explosivos, me lo asignaban a mí directamente, sin más, como es lógico. Usted, en su destino anterior, ha comentado que tuvo un destino anterior. ¿Formó parte de la Comisaría General de Policía Científica? Sí. ¿Y a usted no le enviaban la unidad central de TEDx o los TEDx los restos o vestigios para analizar con más profundidad? Pues yo no sé de cuántas intervenciones yo recibía muestras. Evidentemente sí, yo tenía relación con ellos. ¿Y recuerda usted cuántos funcionarios firmaban aquellos informes? ¿Si uno o dos? ¿Perdón? Que si recuerda usted cuando pertenecía a la Comisión General de Policía Científica, cuando usted firmaba informes, ¿se lo firmaba también en solitario o con otro funcionario? Lo firmábamos 2, igual que en la unidad central también lo hemos estado firmando 2 personas. ¿Con quién firmaba en la unidad central? Con otro químico que había. ¿Todos los informes? Todos. Mientras estuvo destinado en la unidad, evidentemente. El informe que hoy analizamos únicamente viene firmado por usted y el comisario jefe de la unidad central, su jefe superior, que no viene firmado como experto perito, sino con... Sí, ¿cuál es la pregunta, señor letrado? Si ya lo ha dicho que lo firmaba ella sola. No, como no voy a decir que ha firmado con otro compañero. En ese momento no había otro químico. Ya también lo he manifestado antes. ¿Sabe usted de cuántas dinamitas es componente el nitrato de amonio y el nitroglicol?
Pues de prácticamente la totalidad de ellas. Y la goma 2 seco como explosivo o marca comercial solo la han encontrado ustedes alejada de los focos de explosión de los trenes, ¿no? ¿Perdón? Que la goma 2 seco, reconocida como explosivo, como marca comercial, únicamente la han encontrado ustedes alejada de los focos de explosión de los trenes. Se pone el nombre sin pericia y sustancia entera. Explosivo sin explosionar. Es cuando se puede poner el nombre. La bolsa de Vallecas, yo me imagino que no estaría muy alejada de los trenes, cuando era un artefacto. ¿Aconsejó usted o tenía conocimiento o aprobó la destrucción de restos, vestigios de los trenes? No tuve conocimiento de nada de eso. ¿Y de material explosivo? Tampoco. La destrucción previa autorización judicial la realizan mis compañeros TEDAS. Pues una pregunta más seria. Gracias. ¿Alguna defensa más? Gracias, señor perito. La defensa de señor Buchar. La viña de la sala. A lo largo de testimonios que hemos tenido aquí en esta sala, señora Perito, vamos a hacer una pregunta que tiene relación con los TEDx, que han dicho que un grupo que iban a hacer una inspección radioquímica, si no ha dicho más o menos así, en Martín de Gaite. En supuesto, señora, que había utilización de materiales radioactivos, vamos a suponer, ¿usted también era la experta para analizar aquellas materias, señora? ¿A qué informe se refiere, señor letrado? No, informe, Pues me si refiero no hay informe, a un testimonio. difícilmente podemos interrogar sobre algo que nos ha hecho. Esto es una prueba pericial, no es una clase de química ni nada por el estilo. Se trata de preguntar sobre un informe que haya hecho la perita, o los peritos. Señora, usted ha dicho que también que el laboratorio que usted dispone son aproximadamente de 25 metros cuadrados. ¿Es así, señora? Lo que he dado las dimensiones es del almacén de restos judiciales. El tipo de la maquinaria que utiliza usted para hacer la analítica, ¿puede decirlos? Sí, figura en el informe, es el que utilizo, cromatografía de capacina para orgánicos, y el resto es vía húmeda clásica, es decir, química analítica cualitativa, escrito en la ciencia. En este laboratorio solo trabaja usted o otros ayudantes también, señora? En este momento somos 2 personas. En el 11M estaba yo. ¿Cuánto tiempo tarda para hacer por ejemplo, una analítica de un foco, señora? Pues depende. Por ejemplo, aquel día. Aquel día. ¿Cuál es la finalidad de la La finalidad es, señor presidente, para determinar si el señor Manzano, a la hora que ha dicho que sabía los componentes de aquel testimonio, para cruzar exactamente el testimonio de... Pregúntele cuándo dio los datos a quien fuera, a su superior. ¿Cuándo dio usted los datos? ¿Cuándo dio, señora? Sí. De la pericial, de los primeros análisis que hizo usted el 11 de marzo. ¿A qué hora? Eran sobre las 2 o 2:15, no recuerdo exactamente la hora, pero sobre esa hora era. Dicha análisis era, vamos a poner un porcentaje de efectividad, 80, 90, 100%. No alude a la pregunta, es evidente que no se puede preguntar a la propia perito sobre la fiabilidad de su análisis. Señora perito, a partir de aquellas fechas se empezaron a ciertas rumorologías, usted, al tenor de aquellas rumorologías sobre el tipo de dinamita, ¿aceptó el peritaje en aquella ocasión o de ahora aquellas rumorologías, señora? O sea, si está usted condicionada por los rumores o por los comentarios sobre el tipo de dinamita. No, en absoluto. La emisión del dictamen, claro. En absoluto. ¿Usted tiene algún afecto que el señor Manzano ha declarado
han declarado en la comisión que solo había ciertos tipos de explosivos, señora? Señor letrado, esto no es una prueba testifical, es una prueba pericial. No se trata ahora de preguntarle. Eso, lo que usted está haciendo es una testifical, no tiene nada que ver con la pericial. Señor presidente, la señora Perito ha dicho que lo ha firmado el día 25 de mayo de 2004, es decir, 2 meses y medio ha dicho después. que lo puso por escrito el 26 de marzo y que la fecha cree que está ahí, que es del 25 de mayo. Por eso mi pregunta es exactamente que en aquel día, de 11 de marzo hasta 25 de marzo, había cambiado el contenido, porque no tenemos... Pregúntele eso, no le pregunte lo que le estaba Señora Perito, había cambiado el contenido, puesto que no tenemos aquellos archivos o aquellas notas para poder en este momento verificar, había cambiado en aquel entonces aquellos informes hasta el día 25 de marzo o a su vez a la 25 de mayo. No dude que si hubiera tenido que cambiar, aportar o ampliar, lo hubiera hecho. Desde luego, tampoco debería cambiar su opinión el día de hoy. Evidentemente, porque ¿eso desde es una entonces... pregunta o una...? O sea, una ya ha pregunta. contestado, señor letrado, le ha dicho que no se siente condicionada, que no ha cambiado nada, que mantiene lo que hizo. Nada más, pues, gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, por lo menos, señoría. La defensa es Javier González. Solamente para aclarar una cuestión sobre los análisis que usted hizo. Dijo usted que empezó a hacer los análisis el día 11 de marzo, ¿no? Sí. ¿Las muestras que analizó usted son todas de ese mismo día? En ese día... Sí, todas las muestras que se ha dado luego a los peritos pertenecen al día 11 que Pero recibió usted. no entiendo la pregunta. ¿De qué día pueden ser las muestras si los atentados fueron el 11? Sí, señoría, es que se ha dicho que luego se llegaron más muestras el 12, el 13, el 14. Se habían analizado esas muestras posteriormente de los focos de los trenes. Yo le pregunto si solamente ha analizado las que recibió el primer día. Ya, lo que le pregunto es si solo analiza las muestras que le dan el mismo 11 o también las que le dan el 12, el 13, etcétera. Yo ahora mismo no recuerdo las muestras que se fueran incorporando. Yo imagino que se incorporaría alguna, evidentemente. No lo recuerdo exactamente, pero supongo que sí. ¿Usted analizó todas las muestras que le han entregado durante los TEDAS durante los días siguientes al 11 de marzo? Creo que se incorporaron al laboratorio alguna muestra más, pero no recuerdo exactamente. No, yo le pregunto si analizó todas las que le han entregado. Todas las que entran en el laboratorio, sí. Sí, y las muestras que no aparecen en la comparativa con los peritos, con la pericial, ¿las están bajo su custodia actualmente? Es que las que se analizan son las que se envían. Que son las que se conservan, se guardan y se envían. O sea, no existe ninguna muestra más ahora mismo en el laboratorio de los TEDAS. En el laboratorio no hay absolutamente ninguna muestra. Se entrega toda hace unos meses en unas actas que figuran, pero las muestras de los focos se habían enviado previamente a la Audiencia Nacional a solicitud, en cumplimiento de la solicitud del Juzgado de Instrucción número 6. Es decir, que no Un año antes, me parece, no es exactamente la fecha. Es decir, que no existe ninguna otra muestra para poder comparar o que no se haya analizado, aparte de las que ya obran en los informes periciales. No. Ninguna pregunta más, señoría. Gracias. ¿Alguna más? Ya se pueden marchar los peritos de las, o sea, menos los 8 de la pericial ordenada en la fase de juicio oral. Gracias. Que comparezcan los peritos. Vamos por la pericia número 12 y con eso acabaremos solo en lo referente al por spam, por la sencilla razón de que lo demás ya se ha practicado, que es la pericial 11. Está duplicado. Por lo tanto, solo en lo referente al por spam. Buenas tardes, siéntese, por favor. Guarden silencio, por favor. ¿Jura usted, señor perito, jura usted o promete emitir con objetividad e imparcialidad el dictamen que se le va a exigir, conforme a las reglas de la ciencia, perdón?
¿Hay alguna circunstancia, alguna cosa, relación o condición? Tiene un micrófono por ahí, por favor, le ruego que lo use. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que puede impedirle cumplir con el objetivo marcado? Bien, un momento, por favor, que parece que el micrófono no está. No hay ninguna circunstancia, pero sí que quiero hacer constar, para mayor conocimiento de este tribunal, que en relación con el llamado caso del ácido bórico, que también estaba relacionado con, con el asunto que aquí se está juzgando, de la noche del 28 al 29 de septiembre de 2006, fui interrogado en la Audiencia Nacional, en el Juzgado Central de Instrucción número 5. Sí, pero sí, diga. Sí, por el ilustrísimo señor juez don Baltasar Garzón Real, y también estaba presente doña Olga Sánchez. Pero eso no tiene relación con la pericia que vamos a practicar hoy. Bueno, sí, es para que el tribunal tenga conocimiento que yo presenté 4 escritos de queja por las presuntas irregularidades que allí se cometieron, y que aunque iban expresamente contra el ilustrísimo señor magistrado juez, señor don Baltasar Garzón, implícitamente, como también fui interrogado y estaba presente doña Olga Sánchez, pues también puede ir implícitamente el asunto contra ella, y es para que este tribunal tenga conocimiento. Bien, mientras eso no influye en la emisión de su dictamen, pues no tiene mayor relevancia. Hoy solo se le va a someter a puntos de pericia relativos al informe pericial sobre 2 paneles de Porespán. No sé si lo tiene usted a mano. Tomo 22, folio 5980. Entréguese al perito para que lo tenga. Ministerio Fiscal. Bueno, perdón, no sé si le he informado de que, como ya sabe usted por otras actuaciones, si incumple la obligación que acaba de contraer de ser objetivo en el dictamen, puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y principal de inhabilitación. Lo conozco. Se le va a entregar el dictamen para que lo tenga usted a mano. Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala, interesa selectiva para ver si consta la firma del señor perito en dicho informe. Perdón, señora, no estaba atento, no le he oído. Nada, que se le exhibiera el informe para ver si consta la firma del señor perito. El otro perito que interviene en esta pericia está presente, o sea que... Digo, con independencia de que tenga la cualidad de perito. Es mi informe. ¿Usted también ratifica que su informe? Sí. Ratifico mi firma. Cuando quiera, señor. Señor perito, lo que examinaron señores peritos, lo que examinaron ustedes eran 2 paneles de Porespán que le habían sido remitidos en una de la inspección ocular a la finca de Morata de Tajuña. Cierto. ¿Recuerdan ustedes cuando realizaron el análisis correspondiente qué componentes o qué resultados la técnica analítica empleada obtuvieron? Sí, era nitrato amónico y nitroglicol. ¿El nitrato amónico y el nitroglicol son componentes de qué? Pues son componentes de muchísimos explosivos, fundamentalmente de las dinamitas. O sea que están, prácticamente en la mayoría de las dinamitas están presentes, desde la famosa goma 2 eco al titadín, etcétera. O sea, es decir que en la mayoría de las dinamitas actuales está presente tanto uno como otro componentes. ¿Ratifican en su integridad este informe? Lo ratifico. Pues nada más, muchas gracias. Gracias. La acusación constituida por la Asociación 11 de Marzo Afectado del Terrorismo. Sí, con la venia, excelentísimo señor. ¿Ustedes localizaron nitroglicerina en sus análisis? No. ¿Y DNT? Tampoco. Pues ninguna pregunta más, señoría. Gracias. La acusación constituida por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de Marzo. Ninguna pregunta.
Gracias. La Asociación de Víctimas del Terrorismo. No hay preguntas, señoría. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Majón Gutiérrez y otros. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por don Roberto Barroso Anuncibay. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por doña Ángeles Pedraza Porter y otros. No hay preguntas. Gracias. La constituida por doña Angélica María Geria Cortés y su hijo menor de edad. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por don Guillermo Pérez Ajate. Va a venir, señor. Una sola pregunta. ¿Encontraron ustedes también ácido bórico en esta prueba? No, desde luego que no. Nada más, señor. Gracias. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. La constituida por don Mario Pelicari Giraldini y otros. Ninguna pregunta, señoría. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Las defensas, ¿alguna pregunta? Con la venia de la sala, la defensa de Otmar El Kanawi. Vamos a ver, señor, cualquiera de los dos peritos que realizó el informe. ¿Analizaron ustedes esos paneles en toda su extensión o algún pequeño trozo tomado de dónde? Si me lo pueden especificar. Sí, y lo tomamos, o sea, toda la superficie de todos los paneles se extrajeron por completo, puesto que ya suponíamos en principio que por proceder la muestra de donde procedía, de haber serían restos o trazas, y entonces tuvimos ya la precaución de extraer completamente en toda su superficie los paneles estos de Porespán para poder arrastrar todos y cada uno de los componentes de los explosivos que se encontraran presentes. ¿Y las sustancias que ustedes han identificado, nitroglicol y nitrato amoníaco, solamente son componentes de explosivos? ¿No son componentes de ninguna otra cosa? No son componentes de ninguna otra cosa, estando asociados, efectivamente. Hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna otra defensa? La defensa del señor Bucha con la venia de la sala. Señores peritos, cuando usted ha recibido aquellos trozos, aquellas superficies de Polispán, ¿recuerda si estaban estas precintadas o algún modo de recibirlas? No, precintados no. O sea, se recibieron tal cual en unas grandes bolsas de plástico para preservarlos del contacto externo, pero precintados y demás no, solamente constaba de dónde procedían y demás. Pero usted no lo ha cogido personalmente, o ¿a qué lugar de Madrid, por ejemplo, usted lo ha recibido? Yo lo he recibido directamente en el propio laboratorio químico-toxicológico de la Comisaría General de Policía Científica. No hay más preguntas. Gracias, señor. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia de la sala, defensa de Matzugán y Basile Ayun. ¿Había elementos pesables de explosivo? No. ¿Y sabe usted por qué razón parece ser que desde la unidad central TEDx solo envían a la policía científica elementos pesables de explosivos y no parece ser los que pueden estar adheridos a ciertas superficies? Eso es incierto totalmente. Del total de los análisis, de los informes periciales, mejor dicho, que yo he hecho en mi carrera profesional en el laboratorio químico-toxicológico, en los casi 20 años que llevo en este laboratorio, repito, de los 519 informes periciales hechos hasta el día de hoy, el 85,93% de estos informes periciales son sobre restos de explosivos y, por consiguiente, el resto sería de explosivos pesables, tal como usted lo dice. ¿Y sabe usted por qué razón la policía científica no intervino en el análisis de los restos y vestigios que se encontraron en los focos de explosión de los trenes de los atentados? Única y exclusivamente porque no nos los remitieron. Nosotros nos limitamos a efectuar los análisis que se nos solicita. En este caso, si no se nos solicita, no los podemos hacer. Muy amable, gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia de la sala, por la defensa de Rafa Tujier. Mire, le quería preguntar si ustedes las muestras las sometieron al cromatógrafo Agilent a una prueba de sindivisión de flujos, a los efectos de detectar si había nitroglicerina o no. No, esta pregunta se la va a contestar mi compañero, que es el que efectuó la cromatografía de gases. No tengo aquí lo que es el registro cromatográfico. Si me dejan el informe, sé que en el informe aparece la técnica, pero el registro no sé si lo tienes tú. No porque sí, a lo mejor. No, los cromatogramas no están ahí. Necesito los cromatogramas.
Bien, revisado los cromatogramas, la muestra se hizo un extracto de acetona y se analizó mediante una metodología que significa no división de flujo. No hay más preguntas. Gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? Con la venia de la sala, la defensa de Hamid Almidán. Dicen ustedes en su informe, efectivamente, que encuentran restos de nitroglicol, nitrato amónico. Son componentes fundamentales de las dinamitas. Cierto. Es así, ¿no? Por lo tanto, dado su conocimiento, yo no sé si a lo mejor es excesivo o no, ¿ustedes piensan que los perros expertos en detección de explosivos lo hubieran olfateado y hubieran detectado Eso es los el objeto de explosivos? la pericia, señor letrado. No son expertos en detección canina de explosivos. Excede la pericia, claramente. Muchas gracias, señoría. No tengo Si más puede preguntas. preguntar otras cosas, puede preguntar si la cantidad era insignificante, si era mayor, si era muy grande, si era pequeña, pero sobre los perros no. Se lo agradezco, presidente. ¿La cantidad encontrada por ustedes era grande, era importante, era determinante? Tenga usted en cuenta que esto, hemos dicho que son unos paneles que protegían el zulo, ¿no? Para aislar el zulo, el explosivo del resto. Entonces, lógicamente, ahí solamente pueden quedar, en cualquier caso, restos, o sea, es decir, que son trazas y lógicamente los restos que uno puede obtener ahí van a depender mucho del procedimiento de extracción que uno efectúe. Entonces, lógicamente, no tiene eso de si mucho o poco, aquí tiene poco valor. O sea, podemos decir únicamente y exclusivamente en trazas o restos, pero nunca nada más, puesto que el poder cuantificar aquí, si se hiciera la cuantificación de estos análisis, no valdría absolutamente para nada, porque habría que tener en cuenta, en cualquier caso, cómo se había efectuado la extracción y cuánta extracción habíamos hecho, cuántas extracciones y cuánto líquido de extracción habíamos utilizado, por consiguiente, para saber que habíamos arrastrado totalmente todo. Y esto no se efectúa, puesto que es un análisis cualitativo, es decir qué es lo que hay, no cuánto hay de lo que hay, que sería un análisis cuantitativo. Sí. Ustedes, por lo menos, firman el informe el 29 de marzo de 2004. ¿Ese mismo día es cuando realizan ustedes el informe, el análisis? Sí, bueno, lo pondrá en el... Creo recordar que es sábado, si usted lo mira, por favor, porque me parece que estábamos el sábado allí en el laboratorio. Le digo la fecha que figura en el informe, que lo firman ustedes, al folio 5.981, y está firmado a fecha 29 de marzo de 2004. Perdone que esto se lo voy a poder contestar según la fecha de... Espérese un momento y lo compruebe en mis documentos. El 29 es lunes. Sí, pues nosotros lo recibimos esto el día 27 de marzo, que debía de ser sábado, porque estábamos de guardia y lo hicimos con la máxima urgencia, pero no debimos de firmar el informe hasta el lunes siguiente, día 29. O sea, el 27 de marzo es a las 13:30 horas, lo recibimos en el laboratorio y le damos salida al informe el día 29 de marzo del 2004. ¿Reciben ustedes la totalidad de las planchas de Porespan? Bueno, nosotros si recibimos la totalidad o la no totalidad no se lo podemos contestar, puesto que eso lo ignoramos. Nosotros solamente le pedimos decir que recibimos lo que describimos, 2 paneles de Porespan de 50 por 80 por 4 centímetros. Sí. Los paneles de Porespan que ustedes reciben, me ha parecido entender antes que dicen que los han recibido dentro de una bolsa. Efectivamente, en una bolsa de plástico de color blanco con la inscripción en papel blanco Morata de Tajuña. Sí. Esos paneles de Porespan, ¿recuerda usted si estaban secos, mojados? Estaban sucios, secos, limpios. Ligeramente sucios. Pero secos. Secos. O sea, no, como que si no hubieran estado mojados en tiempo. Efectivamente. No tengo más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna defensa más? La defensa haría una única pregunta. Cuando hablan ustedes en su informe de trazas o restos, están hablando de restos que no son apreciables a simple vista. Efectivamente, es afirmativo. No hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna defensa más? Muchas gracias. Ya se pueden marchar todos los peritos, recordando a los 8 de la pericia ordenada en fase de juicio oral que tienen que comparecer mañana a las 10 de la mañana nuevamente. Mañana reanudaremos la sesión con las pericias que han quedado de hoy, la 15 y la 9. La 15 y 9, que son las que quedan de hoy, más todas las previstas para mañana.
Buenas tardes.